Leamos ahora los versículos 12 y 13 de este capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Tenedlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Aquí tenemos 3 mandamientos que parecen muy relacionados entre sí. Aquí tenemos el tercer mandamiento, en el cual les exhortó diciendo que reconozcáis o comprendáis a aquellos que enseñan la palabra de Dios. Quiere decir que deberíamos reconocerles, lo cual contiene la idea de mostrar agradecimiento por el beneficio espiritual recibido. Cuando Pablo escribió estas palabras, se estaba refiriendo a la situación local en Tesalónica. Había estado con ellos menos de un mes, los había ganado para Cristo y les había enseñado. Se había comenzado una iglesia, diríamos, a partir de cero. Antes de que Pablo llegara y les presentara el Evangelio, allí no había ningún creyente, como podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 1 y 2. Así que todos los creyentes de Tesalónica habían llegado a conocer a Cristo aproximadamente al mismo tiempo. Entre ellos, algunos habrían recibido el don de la enseñanza, otros tendrían el don de la predicación y algunos el don de ayudar a los demás. Cada creyente recibe un don cuando es salvado, y ese don ha de ser ejercitado en el cuerpo de los creyentes para edificar a ese cuerpo de creyentes. Ahora, tenemos la opinión que entre los creyentes de esa ciudad podría haber existido, por parte de algunos al menos, esta forma de pensar. Bueno, aquel y yo fuimos salvos al mismo tiempo. Yo lo conocí antes de que se convirtiera en un creyente. ¿De dónde le habrá venido la idea de que él me podía enseñar a mí? Y así Pablo les estaba diciendo que algunos hombres y mujeres habían recibido ciertos dones de liderazgo y que debían respetarlos. Los creyentes debían acudir a ellos para recibir consejo y reprensión. Incluso hoy, en algunos casos, existe el problema de que poca gente presta atención a los maestros que Dios ha provisto. La gente dice creer en la Biblia como palabra de Dios, pero entonces, ¿por qué no lo obedecen? ¿Por qué no lo escuchan cuando está siendo enseñada? Es una postura hipócrita decir que uno cree en esa palabra y resulta que ignora lo que ella dice. Cualquiera que manifieste creer que la Biblia es la palabra de Dios está obligado a conocer lo que ella dice. Por lo tanto, aquellos que están predicando y enseñando la palabra de Dios deberían tener la atención de los creyentes. Ahora, el cuarto mandamiento es: tenedlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Siempre apreciamos mucho a la gente que hoy ama la palabra de Dios porque hemos descubierto que ellos siempre llegan a ser amigos. Una de las cosas que nos agrada mucho en cuanto al ministerio por la radio es la cantidad de amigos que Dios nos ha dado por todas partes. Cuando llegamos a visitar sus ciudades nos expresan su afecto de muy diversas maneras. Cuando ellos nos expresan ese amor, nos revelan que están honrando a la palabra de Dios, ya que estamos enseñando la palabra de Dios. Después, el quinto mandamiento, expresado en este versículo 13, es el siguiente: tened paz entre vosotros. Y todo esto viene junto como en un solo paquete, digamos. Usted no puede tener a todos gobernando la iglesia, de la misma manera que uno no puede tener a todos dirigiendo cualquier tipo de organización. Tiene que haber al frente alguien con autoridad. Es necesario que haya alguien que sea el líder y a esa persona deberán seguir los demás. Con ese tipo de arreglo se puede tener paz. Pero cuando cada uno está tratando de interpretar su propia melodía, usted podrá tener cualquier cosa menos armonía y paz. Veamos ahora los mandamientos 6 al 9. Leamos el versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. El 6º mandamiento es que amonestéis a los ociosos. Este naturalmente sigue al 5º que decía: tened paz entre vosotros. Los ociosos o indisciplinados son los que no llevan el paso, el ritmo de los demás. Están desconectados del resto de la gente. Nuestra idea de ellos es que son solitarios y les agrada hacer un trabajo pequeño, limitado, antes que apoyar la obra que Dios está haciendo entre todos.
El apóstol dio instrucciones para que se les advirtiera al respecto. El 7º mandamiento es que alentéis a los de poco ánimo. No está hablando de personas que tienen problemas mentales. Hay personas que son temerosas en cuanto a actuar para Dios y necesitan ser estimuladas. Hay muchos creyentes hoy que necesitan que alguien ponga su mano en el hombro y les diga: hermano, tú puedes hacerlo, estoy contigo y estoy orando por ti. Unas palabras como estas significan mucho para aquel que está desanimado y se siente apocado. Y algunas veces todos nos sentimos desanimados y necesitamos ayudarnos mutuamente para superar ese estado de ánimo. El 8º mandamiento es que sostengáis a los débiles. Hay creyentes que son débiles en la fe. No pueden llevar el paso como los demás porque en algunas cosas son como niños. No pueden marchar al ritmo de los demás, así que necesitan una ayuda directa y personal. Figurativamente hablando, hay que levantarlos, sostenerlos y llevarlos. Es como esa historia que ya hemos contado en cuanto a esa pequeña que iba cargando con su hermano, menor que ella. Alguien le dijo: «Niña, ¿no es demasiado pesado ese niño para ti?». A lo cual ella respondió: «No, es mi hermano». El 9º mandamiento que vemos en este versículo 14 es que seáis pacientes para con todos. Bueno, esto indica que nosotros no debemos perder la paciencia. Esta actitud es bien difícil de mantener en nuestras relaciones de trabajo con personas no creyentes que tienen una personalidad quejosa, conflictiva, especialmente si están intentando de alguna manera hacernos equivocar, abusar o aprovecharse de nosotros. En estos casos es muy difícil mantener el control de nuestro temperamento y ser pacientes. Pero Dios nos ha mandado ser pacientes con todos y para ello necesitamos el auxilio del Espíritu Santo.